Gracias. La meditación que tengo para esta noche está basada en el pasaje que fue leído en la primera parte del culto, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios que escribiera el apóstol Pablo. ¿Ya? No es un texto desconocido, creo, a ninguno de nosotros, y de verdad que contiene mucha enseñanza y podríamos estar por varios domingos o semanas estudiando y meditando en esta palabra. Pero yo voy a solamente tomar de los versículos leídos, fueron leídos capítulo 5, 1 hasta el versículo 20. Yo voy a tomar solamente los versículos 8 hasta el versículo 14. Antes de ir a la meditación de ese pasaje, tengo abierta mi Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis. Capítulo 1 del libro de Génesis. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer este capítulo, o cuándo fue la última vez que usted leyó este capítulo 1 de Génesis. Las veces que tenemos la oportunidad de hacerlo, yo por lo menos encuentro que es un relato maravilloso de la creación, ¿ya? Donde se muestra a un Dios todopoderoso, a un Dios que conoce todas las cosas, a un Dios que está presente en todo lugar, en cada lugar, a un Dios que es soberano, que nos habla también de la providencia de Dios y de la gracia de Dios. Todos estos atributos, todas estas cosas las encontramos en este capítulo. La primera cosa que quiero decir y afirmar, porque así yo lo creo y espero que ustedes también, este no es un relato mitológico, no es algo que pertenece a la mitología, ¿ya? Hay quienes creen que el relato verídico del libro de Génesis comienza con el capítulo 11, y eso se debe a que ellos creen que hay otra forma, aparte de la que encontramos en este capítulo 1, de cómo se inició la vida. Y entonces ellos tienen su filosofía y tienen su creencia basada en el humanismo, y que niega rotundamente la creación de Dios. Y cuando uno mira este relato maravilloso de la creación, uno puede ir dándose cuenta de que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Lo repite una y otra vez. Y creó el mundo, y creó todo en la tierra, en el cielo, en las aguas, y todo. Bueno en gran manera. Y entonces enseguida el relato nos habla en el versículo 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, y los puso en este huerto precioso, con todo esto que fue creado por Dios. Y entonces le dice que ustedes deben señorear en el versículo 26, y en el versículo 28 se vuelve a repetir esta palabra, señorear. También habla de sojuzgar, también habla de multiplicarse. Entonces, aquí tienen algo que yo he creado para que ustedes, como dice la pregunta del Catecismo Menor, para que ustedes glorifiquen a Dios y gocen de él para siempre.
Y esto tiene una connotación no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido de la vida toda. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre, en todo lo que Dios creó. Y yo creo que esta fue una de las grandes motivaciones que tuvieron nuestros primeros padres, creados a imagen y semejanza de Dios. Después esto cambió, esta figura cambió en muchos aspectos cuando el hombre desobedeció a Dios. Parte de esto es lo que nosotros vemos en el día de hoy. Por ejemplo, las grandes empresas comerciales, por lo general, ellos saben de la importancia que tiene el motivar a sus empleados como una forma de incrementar la productividad, como una forma de buscar una mayor lealtad hacia la empresa y un sentimiento de orgullo y satisfacción en lo que hacen. Y es lo que se llamaría una política comercial, que en parte esto refleja la naturaleza humana hecha a semejanza de Dios, ya que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer necesitan encontrar una razón para vivir. Y muchos hoy día están con ese vacío existencial y ese vacío espiritual y encuentran que no hay o no han encontrado una razón para vivir. Entonces, cuando uno piensa en esto, no deberíamos sorprendernos de que la Biblia, que nos da esta doctrina en alguna forma de la humanidad, cuando Dios dijo señoread y sojuzgad, que esté también preocupada no solo por la obligación, sino también por la motivación. Y entonces una pregunta para pensar. ¿Cuál es la gran motivación que nosotros tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál es la gran motivación que usted tiene y que yo tengo como hijos de Dios? Yo encuentro que si uno piensa en lo que éramos antes de conocer la salvación, antes de conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, si uno tiene una visión retrospectiva acerca de ese estado de lo que éramos antes y lo comparamos con lo que somos hoy día, yo creo en el hecho de lo que somos hoy día o lo que Dios ha hecho por nosotros hoy día, eso para nosotros los cristianos, los hijos del Señor, debería ser una gran motivación. Gran motivación. Y algo de esto encontramos en el versículo 8 a versículo 14, porque creo que toca un aspecto bien interesante y que tiene que ver con la doctrina que es muy conocida a nosotros, la doctrina de la santificación. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado enseñanzas, lecciones, predicaciones acerca de la doctrina de la santificación? Y que para nosotros es este proceso de llegar a ser como Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos en camino a ser como Cristo y entonces estamos viviendo una etapa de este proceso que tiene que ver con la santificación y una doctrina que se enseña mucho en la Biblia, mucho en la Biblia. Creo que no hay cristiano, no hay hijo del Señor, incluso en nuestra propia congregación. No debe haber cristiano o hermano que no haya escuchado acerca de la importancia de la doctrina de la santificación. Pero aunque hemos escuchado mucho, hemos aprendido mucho de ella, es una doctrina que se descuida en la vida de la iglesia. Se descuida en la vida de la iglesia. Fíjese que el argumento del apóstol aquí en este pasaje de Efesios 5, 8 a 14 que ya vamos a leer,
El argumento de él es que si nosotros somos la nueva creación de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si somos la nueva creación de Dios, debemos adoptar nuevos valores. Si hemos dejado de lado decididamente la vida antigua ya la he dejado, hay una alabanza que cantamos a veces. He decidido seguir a Cristo, la vida antigua ya he dejado. Si hemos dejado de lado decisivamente esta vida antigua, ¿de qué nos debemos vestir? Nos debemos vestir con la nueva vida. Y al vestirnos de la nueva vida, por supuesto debemos llevar la ropa apropiada de esa nueva vida. Leo los versículos 8 hasta el versículo 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y termina este párrafo de una manera maravillosa en el versículo 14, por lo cual dice, y esta es una cita del profeta Isaías en el capítulo 60 y el versículo 1, que el apóstol Pablo la toma y la resume. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y entonces el apóstol Pablo, basándose no en el futuro, que por supuesto vendrá el futuro, y con el futuro vendrá el juicio de Dios, sino basándose también en el pasado y en el presente, él hace una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Si nosotros nos comparamos unos a otros, por supuesto que vamos a encontrar muchas cosas que yo era antes y que usted era antes, muchas diferencias entre nosotros acerca de lo que éramos antes. ¿Ya? Y entonces el apóstol hace esta diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y en todo este párrafo que hemos leído, él está jugando con el simbolismo de dos cosas, la oscuridad y la luz. Y nosotros también hemos sido enseñados por la palabra del Señor de que la oscuridad muchas veces representa la ignorancia. La ignorancia. Muchas veces la oscuridad representa el error. Muchas veces la oscuridad representa la maldad. Y dentro de la oscuridad representada por la ignorancia, el error y la maldad, hay muchas de esas cosas que fueron leídas en la primera parte del capítulo 5 de Efesios, que usted podrá repasar y podrá releer. La otra figura que usa, o el simbolismo, usa la luz, ¿ya? Y la luz representa la verdad y la rectitud. Si va usted un poquito más atrás del capítulo 5, de la misma epístola o carta del apóstol Pablo a los Efesios, si va al capítulo 4, en los versículos 17 y 18, allí pinta el apóstol el entendimiento oscurecido de los paganos. ¿Para qué lo hace? Para
hacernos saber a nosotros y hacernos recordar de que nosotros en un tiempo fuimos o éramos y hacíamos lo que eran los paganos, lo que hacían los paganos. O sea, al igual que ellos, nosotros éramos tiniebla, éramos oscuridad, presos del error, de la ignorancia, de la mentira, de la maldad. Pero dice el apóstol en ese pasaje, dice, pero ahora somos luz en el Señor. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué hemos llegado nosotros a ser luz en el Señor? Es porque hemos llegado a ser luz en el Señor, es que nosotros debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como quienes pertenecemos a la luz. ¿Qué puede significar esto para nosotros en la vida práctica? La primera cosa que encuentro yo que debemos vivir una vida con bondad. Cuando dice que debemos vivir como hijos de luz, como quienes pertenecemos a la luz, debemos vivir una vida con bondad, con justicia, con verdad. Porque estas cosas, como dice el texto, son fruto del Espíritu. Y me llama la atención que la palabra Espíritu está con mayúsculas en el texto. Y entonces mi mente viene al fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Andar como hijos de luz o vivir como quienes pertenecemos a la luz es andar reflejando el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es fruto de la luz. Y no hay duda de que Pablo en su metáfora está asemejando la bondad y la verdad que crecen por la luz del Señor Jesucristo que nosotros hemos recibido. La luz de Cristo fue irradiada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida por el Espíritu Santo. De Él la recibimos con una cosecha que está madurando o que debería madurar día a día para llegar a ser como nosotros, como Cristo es en este proceso de la santificación. Por cierto, que si vamos a vivir consistentemente como hijos de luz, debemos comprobar, debemos discernir, debemos aprobar lo que es agradable al Señor. Sería muy interesante hacer un estudio acerca de esto. ¿Qué es lo que es comprobar, discernir y aprobar lo que es agradable del Señor? ¿Lo tengo claro yo? ¿Lo tiene claro usted? Si somos hijos de luz y debemos vivir consistentemente como los que pertenecemos a la luz, ¿qué hay acerca de esto? La metáfora de la luz habla vívidamente de una transparencia, de una apertura cristiana, de vivir toda nuestra vida en la presencia de Cristo sin nada que ocultar o que temer. Nosotros usamos un precioso medio de gracia que tiene que ver con la oración. Es el medio que Dios nos ha dejado para poder comunicarnos con Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que cuando nosotros oramos a Dios podemos ocultar algo de nuestra vida a Él?
usamos lo que es la confesión de pecado, y lo hacemos en público y lo hacemos en privado, porque si hay algo que nosotros debemos saber y recordar es que cada vez que nos dirigimos a Dios por este medio, que es la oración, debemos estar a cuentas con Dios. Y entonces, oramos y pedimos porque si hay algo en nuestro corazón y en nuestra mente que estorba este momento de comunión y tiempo de comunión con Dios, queremos que Dios lo saque, que Dios lo quite de nosotros. Y siempre Dios lo hace, siempre, porque a Él no hay nada oculto. Y cuando nosotros vivimos a la luz de Cristo y vivimos como perteneciendo a esta luz, no hay nada que podemos ocultar o temer en la presencia de Dios y también en la presencia y en la comunión unos con otros. Yo creo que la enseñanza de Pablo es clara. No es posible que nosotros vivamos en la luz y que disfrutemos de esta luz sin que también adoptemos una actitud hacia aquellos que aún no viven en la luz o hacia aquellos que viven en la oscuridad. Y en el versículo 11 y el versículo 12 lo leemos acerca de ello. Efesios 5, versículo 11 y versículo 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En la práctica, ¿cómo sería esto? Yo creo que podemos responderlo fácilmente, responder a preguntas que nos hacen pensar y nos hacen meditar. La primera pregunta que tengo, ¿qué produce la luz en nosotros? Como ya lo dijera anteriormente, la luz de Cristo produce en nosotros el fruto de la bondad y de la verdad. La luz de Cristo produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Segunda pregunta, ¿qué producen las obras de las tinieblas? Si analizamos lo que son las obras de las tinieblas, como lo dice el texto, el apóstol Pablo en el texto que hemos leído, fíjese que estas obras de las tinieblas son infructuosas. O sea, son improductivas. Las obras de las tinieblas son estériles. O sea, no tienen resultado para nadie y no tienen resultado para nosotros. Son obras de las tinieblas. Incluso nos aconseja el apóstol Pablo que ni de ello deberíamos nosotros hablar, de lo que ellos hablan en secreto. Pregunta 3. ¿A qué somos llamados entonces nosotros los hijos del Señor? Creo que el versículo 11 es claro. Si lo ponemos en primer lugar negativamente, somos llamados a no participar de las obras de las tinieblas. Esto es muy importante que lo podamos tener presente. Yo me reconozco a mí mismo que por mí mismo no lo puedo hacer. Pero Dios puede poner un freno por medio del Espíritu Santo. Cuando somos tentados a ser llevados a estas obras infructuosas, estériles, obras de maldad y de oscuridad, que sea la misericordia de Dios y su Espíritu Santo los que nos hagan
pensar sobre las consecuencias de que podríamos tener acerca de ello. Si ponemos el versículo 11 de manera positiva, dice que nosotros somos llamados a exponerlas, a demostrar lo que son, a reprenderlas. Las obras malas merecen ser reprendidas. Creo que hemos experimentado esto de ser reprendidos por algo malo que nosotros hemos hecho o hacemos o dejamos de hacer. Esto se ve muy generalmente en las familias cristianas. Cuando nuestros hijos están a nuestra responsabilidad, bajo nuestra autoridad y bajo nuestro cargo. Muchas veces, a mí en lo personal, muchas veces, mis padres me hicieron saber y me hicieron ver de lo que yo estaba haciendo no era bueno en ninguna manera. ¿Qué estaban haciendo? En alguna manera estaban reprendiéndome. Así que no es algo desconocido para nosotros. Positivamente nosotros somos llamados a exponerlas, a demostrar lo que son y a reprenderlas. Las obras malas merecen ser reprendidas, es decir, desenmascaradas y denunciadas. Porque como dice el versículo, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La cuarta pregunta, ¿deseamos ustedes y yo hacer esto? Como cristianos, como hijos del Señor, poniendo atención a la palabra que nos trae el apóstol Pablo en estos versículos, es algo que nosotros no podemos evitar. Porque esto es lo que la luz hace invariablemente. Y nosotros, como dice la Escritura, somos luz en el Señor. Vivimos perteneciendo a la luz del Señor, a la luz que es Cristo. Las obras malas deben ser reprendidas, es decir, hay que quitarles la máscara, denunciarla, porque es vergonzoso, aún que nosotros mencionemos o hablemos de ello. Cuando leía los versículos 8 a 14, le dije que el versículo 14 para mí es como una conclusión natural de este párrafo que escribiera el apóstol Pablo. Pablo cierra su argumento de esta comparación de lo que éramos y lo que somos, para entenderla y para que esta sea la gran motivación para recordar y tener presente en este proceso de santificación de llegar a ser como el Señor Jesucristo. Y cierra este argumento con una cita adecuada que puede ser el resumen de la enseñanza de un versículo del Antiguo Testamento como Isaías 61. Algunos lo consideran como una canción pascual, ¿ya? Una alabanza pascual. ¿Qué dice este versículo? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo encuentro que en este versículo se describen dos cosas. Se describe gráficamente nuestra primera condición en Adán. Adán pecó y él es nuestro representante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este, en alguna manera, representa nuestra primera condición en Adán en términos de sueño, de muerte, de oscuridad. En nuestra segunda condición, así como en Adán todos mueren, dice la Escritura, en Cristo todos serán vivificados. En nuestra segunda condición de todo ello, nos rescata el Señor Jesucristo del sueño, de la muerte y de la oscuridad. Y entonces, la conversión es nada menos que despertarnos de ese sueño. La conversión es nada menos que levantarnos de los muertos. La conversión
es nada menos que ser traídos fuera de la oscuridad a la luz de Cristo. Mirado así, no es extraño entonces que debamos vivir una vida nueva como una consecuencia de ello. Como la gran motivación para nosotros como cristianos, sus hijos, el saber que Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, hizo todo para que nosotros llegáramos a hacer realidad esa verdad tan importante para nuestra vida. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más, te damos gracias porque mirando a tu palabra, una palabra que no es desconocida a nosotros, una palabra que la hemos leído en tantas ocasiones y hemos estudiado y meditado. Pero qué importante es volver a ella una y otra vez para, en alguna manera, hacernos recordar de que ya no somos lo que éramos antes, porque por gracia y misericordia tuya hemos sido transformados, hemos sido cambiados por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz por nosotros. Así que la gran motivación para nuestra vida como cristianos es llegar a ser como Cristo y que nos encaminemos bajo tu dirección y bajo la ayuda de tu Espíritu Santo para que eso sea una realidad en ustedes y también en mí. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.